Hola hermanos, hermanas, bienvenidos a la casa del Señor. ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué celebramos? No escucho. Escuela Dominical, sí. Bueno, podemos decir que celebramos muchas cosas. Celebramos que es el Día del Señor, por ejemplo. Y también celebramos, en esta ocasión, que es el Día de la Biblia. ¿Por qué? Os cuento un poco el por qué. Yo la verdad es que no tenía este dato, aunque debe ser muy conocido. Se celebra este día en España, el Día de la Biblia, el segundo domingo de marzo, en conmemoración del 7 de marzo de 1804, año en el que se fundó la primera sociedad bíblica británica y extranjera, pionera de la obra bíblica en España. Así que 1804, hasta allí se remontan los antecedentes de la Biblia en España. Aunque sabemos que podemos ir más atrás hablando extraoficialmente de esto. Y os quiero compartir un versículo que tiene que ver con la Biblia, por supuesto. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Así que si las Escrituras dan testimonio de Jesús, se justifica que las estudiemos. Precisamente venimos a la escuela dominical a estudiar la Biblia, porque dan testimonio de Jesús, y porque además dice: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Vamos a orar. Me parece que no orar. Vamos a orar para ponernos delante de nuestro Dios y después entonaremos unos cánticos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque milagrosamente has preservado tu palabra a través de los siglos, a través de la persecución, de ese deseo de destruirla y también de distorsionar su mensaje, Padre. Gracias porque podemos tener este mensaje intacto de parte tuya, Señor, y recibimos ese mensaje, queremos escuchar tu voz. Por eso rogamos esta mañana nos dirijas. Gracias porque nos permites estar aquí y ser bendecidos en el estudio de tu palabra y en la comunión con los hermanos. Rogamos tu dirección, Padre, a todos los que imparten la clase. Y, Señor, como no puede ser de otra manera, al estudiar tu palabra habrá bendición, crecimiento y madurez, Padre. Es lo que rogamos, tanto en la clase de adultos como en las clases de los más pequeños, Señor. Así que estamos delante de ti y te damos gracias por hablarnos, seguir hablando y seguir siendo paciente con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues los que podáis, sabemos que hay algunos enfermitos, nos ponemos en pie y cantamos a nuestro Dios. Stop.
Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con nuestras ofrendas. Si nos visitas, sientas comprometido, comprometida, pido que por favor pasen aquí un par de voluntarios, de voluntarias. Tom, si quieres pasar, puedes pasar, no pasa nada. Para la siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a entonar un cántico, recogemos las ofrendas y después hacemos una oración. Gracias, Señor, por este día, porque podemos estar aquí. Gracias por la ofrenda y por los que la administran. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Bueno, esta semana no hemos tenido cumpleaños, pero como la semana anterior nuestro hermano José estaba de viaje y aprovechando que hoy sí le tenemos con nosotros, vamos a pedir que por favor pase aquí para que podamos cantar feliz aniversario. ¿Cantamos? ¿Vamos en pie? Gràcies, Senyor, per al dia d'avui, Senyor. Moltes gràcies, Senyor, per la vida de Josep, Senyor, que tu el segueixis cuidant i protegint, Senyor, com has fet fins ara, tots aquests anys, Senyor. És un goig que pugui tornar a celebrar un any més de vida, Senyor. Protegeix-lo en ell, en tots els seus camins,
a la seva família, la Paquita, als seus fills i als seus nets. En nom de Jesús, amén. Bueno, podéis centraros. Simplemente recordaros que esta tarde tenemos culto a las 6. También deciros que este miércoles no tendremos reunión vía mail, sino que tendremos grupo de crecimiento de varones el miércoles a las 7:30. Y nada, el jueves tenemos culto de oración a las 8. Así que los pequeños, jóvenes, adolescentes, podéis bajar a vuestra clase. Bueno, María ya nos dará más detalles, pero la idea es que nos sentemos en las mesas, ¿vale? Bueno, no nos sentemos en las mesas, sino en los bancos que están al lado de las mesas. Vamos a ver si nos ocupamos todos los asientos alrededor de la mesa. Si alguno necesita añadir una silla por comodidad, pues se puede añadir, pero por favor, id a las mesas. Sí. Miramos si hace falta otra mesa. ¿Cabemos todos, verdad? Sí. Parece cómodo. Sí, aquí hay una silla. Aquí hay y ahí hay una silla también. Buenos días. Vamos a tener hoy la clase que se titula La religión del cristianismo, no hipócrita, sino real y genuina. Entonces, bueno, explicaros que, yo creo que tenemos que empezar en oración, pues porque siempre, ¿no? Cuando nos acercamos a la palabra es bueno pedir a Dios que nos guíe, pero hoy especialmente porque tengo que contaros que he tenido muchas dificultades técnicas para poder preparar esta clase. Entre semana, cada vez que me ponía, o fallaba el ordenador, o recibía llamadas, o salía un encargo, o había una interrupción. Y ayer, sábado, mi propósito es, tengo toda la tarde para acabar la clase, pues el ordenador se desconectaba constantemente de internet, el ratón no funcionaba, y cada programa que intenté para resolverlo volvía a fallar. Así que era como que una carrera de obstáculos, pero por la misericordia del Señor estamos aquí y vamos a intentar, pues, entre todos, aprender lo que nos dice la palabra. Así que voy a pedir a nuestro pastor si él puede orar y poner esta clase delante del Señor, porque nos hace falta de su ayuda. Bueno, pues Señor, sí, nos ponemos delante de ti en reverencia, que tú prepares nuestros corazones. Sabemos, Padre, que así como tú nos pides y deseas que estudiemos tu palabra, también sabemos que está el enemigo que no quiere que lo hagamos. Gracias porque los que estamos aquí hemos pasado una serie de obstáculos, a veces mayores, a veces menores. Puede ir desde la pereza, el cansancio, hasta cosas más grandes, Señor, pero en la medida de lo posible estamos aquí y, Señor, tú has de hablarnos, queremos escucharte, queremos escuchar tu voz, Padre, y ser obedientes, ser diligentes y comprometidos contigo y para ti, Señor. Virgen María,
Y gracias a todos los que estamos aquí, también a los que nos pueden escuchar a través de las redes, y también no dejamos de pedir por nuestros hermanos que no están, que tú les bendigas grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos en el Sermón del Monte, recordamos desde el principio. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos ido estudiando. Hemos estudiado que es auténtico, que es pertinente y que es práctico. Y vimos al principio de todo qué características tienen los que verdaderamente son felices, los que tienen el carácter cristiano. Vimos también cómo los cristianos influyen alrededor y son sal y son luz. Influimos cuando somos sal y cuando somos luz, y cuando vivimos bajo esa justicia divina. Y alrededor de la justicia divina hemos visto que los cristianos deben evitar el enojo y la codicia, viven en fidelidad en el matrimonio, en honestidad en el lenguaje y muestran de manera activa el amor que reciben de Dios. Esto sería un resumen muy resumido, porque realmente el estudio está siendo profundo y seguramente que Uciel y Antonio podían añadir muchos detalles a esta lista breve, ¿verdad? Pero es un poco una manera de tratar de situarnos donde estamos y todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, la dinámica de trabajo que vamos a hacer va a ser similar a la última vez que estuve aquí con vosotros dando la clase, y tenemos 3 grupos. El grupo 1 siempre va a contestar la pregunta 1, ¿vale? El grupo 2 siempre va a contestar la pregunta 2 en cada uno de los apartados de la clase, y lo mismo el grupo 3. ¿Sí? Estamos situados en cuáles hay como 4 apartados de la clase, y siempre os centráis en la pregunta de vuestro número, ¿vale? Vosotros vais a ser el 3, ¿vale? Si os sobra tiempo, porque los otros tardarán más, pues no pasa nada, podéis miraros las otras preguntas y debatirlas también en el grupo. He traído Biblias en papel para que hoy, que es el día de la Biblia, ya sé que todos es fácil utilizar la Biblia digital, pero que pudiéramos, si queríamos también, tenerla en papel y poderlas usar. Entonces, vamos a hacer la primera parte de la hoja que tenéis aquí para trabajar en grupo, y es la parte que dice introducción. Tiene 3 preguntas y cada grupo, el grupo 1 responderá la que está marcada como 1, el grupo 2 como 2 y el grupo 3 como 3. ¿Sí? ¿Todos situados? Vale, para ello tendríamos que leer todos. Si queréis podemos leer primero el texto. Veo que aquí no habéis abierto. Vamos a leer el texto en Mateo 6. Y así todos juntos estamos situados en el texto que hoy vamos a estudiar. Mateo 6, versículos del 1 al 6 y luego del 16 al 18. Y dice así la palabra del Señor: tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás les admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo, a la verdad, no recibirán otra recompensa que esa. Pero tú, cuando des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Saltamos al versículo 16 y dice: cuando ayunes, no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo, la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así que nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Vale, pues teniendo este texto por delante, vamos a responder del apartado de introducción la pregunta que os corresponda como grupo.
Debemos evitar nosotros somos el equipo 3 y tenemos que responder ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Sí? No, pero estoy saltando a la siguiente apartado. No, que datos de la introducción. Vale, la primera de la introducción la tenéis, la pregunta de la introducción la tenéis. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues vamos a compartir. Bueno. ¿Quién? El grupo 1. ¿De qué debemos guardarnos? ¿Quién es el portador? Mira, vamos a pasar el micro. Si no, los que están online no vamos a hacer. Atención, que el grupo 1 nos comparte. ¿De qué debemos guardarnos? De hacerlo con apariencias, de la humildad, de evitar la hipocresía y de guardarse nuestra propia justicia. Muy bien. Después teníamos el grupo 2, tenía la pregunta de ¿qué advertencia se repite 3 veces? Nosotros hemos hablado que puede ser una advertencia. El tema de la recompensa, ¿no? Porque el Señor advierte, ¿no? Quien hace estas cosas, os digo que ya tiene su recompensa. Para bien o para mal. Entendemos que aquí será negativo. Será una recompensa negativa. Muy bien. Y por último, el grupo 3, ¿en qué 3 acciones concretas debemos evitar ser como? Pues una de las acciones es leer la palabra de Dios, orar, y que cuando hagamos alguna ofrenda o algo para el Señor, como ofrendar o ayunar, pues no hacerlo delante de las personas para que nos vean, sino hacerlo para el Señor. Hacerlo para el Señor. La verdad es que es un texto que es retador. Entonces vamos a ver algunas cosas. Nos dice que debemos guardarnos de hacer nuestra propia justicia delante de los hombres. Fijaos que anteriormente en el Sermón del Monte se había hablado de la justicia, ¿verdad? De la justicia en cuanto a cómo relacionarnos, en cuanto a la justicia, en cuanto a la verdad, en cuanto al matrimonio. Entonces, tenemos que buscar siempre los parámetros del reino, la justicia de Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas para quedar bien con los hombres, nos estamos desviando de esa justicia de Dios y nos estamos haciendo buscar la justicia de los hombres. Había 3
aspectos en los cuales Jesús llama la atención, en los cuales nos tenemos que guardar especialmente en cuanto a esto, de no buscar ser vistos por, y es en la oración, en el ayuno y en las limosnas. Son los 3 temas que hoy vamos a tratar. Y también nos daba la advertencia, como habéis dicho, de que no buscáramos esa recompensa, y de forma, en Reina Valera, sobre todo, lo dice 3 veces: no seáis como los hipócritas. Y se repite, ¿no?, ese concepto de no ser hipócritas. Entonces, vamos a ver algunas observaciones interesantes que se dan en el texto. El hecho de que Jesús nos advierta en cuanto a las limosnas, la oración y el ayuno, hay que tener en cuenta que él presupone que sus discípulos ya los llevan a cabo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo podemos presuponer? Pues porque todos los judíos cumplían estas 3 acciones. Todos los judíos hacían limosna, traían ofrendas al templo, todos hacían oración, mínimo 3 veces al día, y esto lo vemos que los apóstoles lo cumplían, porque en el libro de los Hechos van al templo a la hora novena, porque era la hora de oración. Esto lo leemos así. Y también hacían ayuno, y veremos algunos momentos en los que esto son cuestionados. Cuando él advierte que no seamos como, eso no quiere decir que sea excusa para que nosotros, si somos sus discípulos, digamos: pues como Jesús dijo esto, pues ahora ya no hace falta ni que oremos, ni que ayunemos, ni que demos limosna. No. Tenemos que partir de esa base, de que él ya presupone que como discípulos suyos que somos, vivimos en esas 3 áreas de desarrollo de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y por último, lo que hace Jesús es explicarnos cómo espera Dios que hagamos oración, cómo espera Dios que hagamos ayuno y cómo espera Dios que hagamos limosnas o las ofrendas. Más cosas que tenemos que observar. Hay una aparente contradicción. Si nosotros vamos al texto, previamente habíamos leído: así alumbre vuestra luz. Cuando hablamos de ser sal y ser luz, vimos de cómo Jesús decía que vuestras obras sean como luz para que se dé a conocer a Dios. Y ahora, qué raro, ¿no?, que dice: no hagáis vuestra justicia para ser vistos. Entonces alguno podría decir: bueno, ¿en qué quedamos? ¿Que sí o que no? ¿No? ¿En qué quedamos? ¿Verdad que parece que hay una contradicción? Tenemos que recordar lo que nos enseña el Evangelio, que todo lo que hagamos, que sea ¿para quién? Para el Señor, todo para la gloria del Señor. Y entonces esto se resuelve de la siguiente manera. Cuando Jesús nos dice: así alumbre, es para que nos acordemos cuando somos tentados a esconder nuestra fe. A veces nos pasa, ¿no?, que queremos pasar desapercibidos, y no me quiero meter en líos. Pues entonces es aquel momento en el que Jesús te está diciendo: así alumbre vuestras obras para ser luz. Y cuando somos tentados a querer ser vistos, entonces nos tenemos que acordar de la otra parte, que nos dice: no hagáis nada para ser vistos. Porque ambas tentaciones se pueden dar en nuestras vidas. La tentación de querer pasar disimulados y que nadie se entere de que soy cristiano, y la tentación de voy a hacer esto para que vean qué bueno que soy. Ambas tentaciones se pueden dar. Y por eso tenemos que mantenernos en esa posición de equilibrio, de que todo lo que hagamos sea para gloria del Señor. ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Dudas? El texto nos confronta un poquito. Vamos a seguir con él, porque... Vale, ha salido la cuestión de no seáis como los hipócritas. Entonces es bueno que nos situemos en de dónde viene la palabra hipócrita. En el griego clásico, hipócrita en un primer momento se usaba para cualquier orador, aquel que se ponía delante de otros y hablaba o explicaba algún tema difícil. Ya sabéis que los griegos eran muy aficionados a la filosofía y hablar y darle vueltas y vueltas a los temas. Entonces, a los que eran oradores habituales y que tenían una gran habilidad de palabras se les llamaba hipócritas. Pero esto, cuando llega ya al teatro clásico y las grandes obras que se representaban en los teatros griegos, se les empezó a llamar hipócritas a los que
hacían muy bien su representación teatral, porque eran capaces de abandonar su propio carácter, ponerse la máscara griega y representar el papel que les había tocado en la obra de teatro, y lo hacían tan bien que parecía real, parecía totalmente real. Y de ahí surge el concepto de hipócrita. Es alguien que trata al mundo como un escenario. Aquellos que son hipócritas tratan el mundo como si el mundo fuera un escenario. Viven en un teatro y siempre desempeñan un papel. Hacen a un lado su verdadera identidad y asumen una identidad que es falsa. Ese es el concepto que está teniendo Jesús cuando nos advierte en este texto de no seáis como los hipócritas. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna cuestión? ¿No? ¿Avanzamos? ¿Sí? Bien, pues el contenido que vamos a tratar hoy entonces es cómo quiere Dios que hagamos las dádivas cristianas, o sea, nuestras ofrendas, nuestra limosna, nuestras obras de misericordia, cómo quiere Dios que hagamos nuestra vida de oración y qué dice Jesús acerca del ayuno, cómo quiere Dios que desarrollemos el ayuno. Y entonces tenemos aquí una primera parte, vamos a centrarnos ahora en esta parte y vamos a responder en cada grupo la pregunta que os corresponda. El grupo 1, ¿qué entendemos por limosnas? El grupo 2, ¿qué piensa el corazón mientras nuestra mano es generosa? Y el grupo 3, ¿cómo recomienda Jesús que demos las limosnas? ¿Vale? Trabajamos.
que nos estamos hablando del diezmo y el diezmo de qué, de lo que nosotros o de lo que tenemos, ¿verdad? Porque si ocurre, si yo por ejemplo os mira mi diezmo puede ser pero si yo como 1.000 euros, como lo de el diezmo que pongo, 30, entonces yo tengo entonces, y eso lo hago sin olvidar que es lo que está diciendo los diputados esperar a que os digan vamos. Quién sabe y luego en el precio hay que recuperar una ofrenda para los santos. Y el guardando en cada semana para que cuando se la ofrenda no es que yo llegue a la ofrenda. Entonces, con todo se hace en el otro. Solo eso es una yo antes no era, yo antes de lo que me sobraba. Porque con la palabra se encuentra si yo cobro, no puedo que hay el punto, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos que ser Vamos a compartir las respuestas. El grupo 1. ¿Qué entendemos por limosnas en función de lo que habéis leído en los diferentes textos? ¿Tenéis micro? Ah, sí, sí, va. Entendemos que son donativos, ayudas a terceros necesitados y para sostenimiento de la Iglesia y el país. Pues pasamos al grupo 2. ¿Qué piensa el corazón mientras la mano es generosa? Nosotros hemos comentado que, en 1 Corintios, que Dios nos demanda que preparemos la ofrenda de antemano, ¿no? Que no vengamos aquí a la iglesia y esperemos que nos digan, venga, vamos a recoger la ofrenda para empezar a ver qué he hecho, qué no he hecho, ¿no? Sino de antemano tener una preparación previa
incluso con oración, para tener lista la ofrenda, conforme también está aportado el hermano, conforme a nuestro corazón bondadoso de dar lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Y también llegamos a un punto de también ser buenos administradores con lo que el Señor nos da. Del olor fragante, ¿no? De hacerlo con un corazón que para el Señor sea como un olor fragante. ¿Alguien puede explicar qué es olor fragante? A ver, ¿qué entendemos por olor fragante? ¿A qué olemos? Vamos a ver. Hay que ser claros. Cada uno tiene un olor, un sudor, un ser. Bueno, pero sí, Es un corazón limpio, ¿no? Un corazón agradecido también a Dios, ¿no? Por lo que hace con nosotros, y un corazón de bondad, ¿no? Como que es un... Muy bien. Pues, y por último, ¿cómo recomienda Jesús que demos estas limosnas, ofrendas o obras de caridad? ¿Y por qué hace estas recomendaciones? Pues recomienda a Jesús hacerlo para el Señor y no para los hombres. Y otra cosa también, que cuando des de vuelta no sepa a tu izquierda lo que hace tu mano derecha. Secreto. Muy bien. Pues sí, así es lo que hemos visto, que dentro de la dádiva cristiana está esa generosidad, ese concepto de ser conscientes de que todo es del Señor, que somos mayordomos, como ha apuntado Rubén, y que debemos ser agradecidos, y a partir de ese corazón agradecido, pues actuar con generosidad. También, delante de qué pasa en nuestro corazón, fijaos, existen tres posibles actitudes. Hay quien busca la alabanza y reconocimiento de los hombres cuando hace esas dádivas, esas limosnas, esas buenas obras. Hay quien se mantiene en el anonimato, pero calladamente, así como por dentro, está contento, ¿no? Oh, qué bien lo he hecho. Se congratula uno mismo de lo estoy haciendo bien. Y finalmente es la última, la que Dios espera de nosotros, que deseamos la aprobación de nuestro Padre en el cielo y de nadie más. Esa es la actitud que se relaciona con el olor fragante. Ser conscientes de que cuando traemos una ofrenda, ¿os acordáis de la historia de Jesús cuando está en el templo y él está observando cómo los ricos están trayendo ofrendas? ¿Y qué traían? De lo que les sobraba traían las ofrendas, y llegó una viuda que todo lo que tenía lo entregaba, y era muy poquito, pero era su todo. Entonces, ser conscientes de cuando traemos las ofrendas, cuando hacemos cualquier cuestión de buenas obras, de obras de misericordia, de piedad, cuando estamos ahí, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Y buscar solo la aprobación del Señor y ser conscientes de que Jesús mismo nos está mirando. Sí, Heidi, pasad el micro, espera. Entonces, Dios conoce tu corazón y en tu semblante de la cara puede ver con qué alegría, con qué gozo trae o con qué tristeza lo trae. Entonces, yo creo que Él nos manda a venir con alegría, con amor y como decir, esto es lo mejor que hago, porque no es una obligación, es algo que nosotros mismos nos nace, como decía el hermano, de darnos el corazón con alegría y con gozo, y sin estar peleando con el hermano, o estar venir aquí hoy, salir de casa hoy discutiendo con todo. No, tenemos que venir con este corazón limpio y dispuesto. Gracias por el apunte, porque ese texto no había recordado de añadirlo, que dice, si vienes a traer tu ofrenda, antes de traer la ofrenda, ves y pon
ponte en paz con el hermano. Y eso es algo que deberíamos ir trabajando todos, ¿no? Desde en el hogar y luego en la comunidad de fe también, de estar en paz unos con otros antes de traer nuestras ofrendas. ¿Os imagináis que no recogiéramos la ofrenda hasta que resolviéramos todo? Es para pensar. Y por último, grupo 3. ¿Cómo recomienda Jesús que demos estas ofrendas? ¿Y por qué nos da estas recomendaciones? ¿Sí? ¿Ya? 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 Vale, sí. Vale, si nos lo han dicho. Es verdad, disculpadme. No busquéis ser alabados por los hombres. El que es alabado por los hombres, ¿habéis visto? En algunos lugares hay placas de reconocimiento. Este edificio se realizó gracias a la aportación o el donativo de tal persona. Pues este ya tiene el reconocimiento de los hombres, ya no necesita más. Cuando dice que no sepa tu izquierda qué hace la derecha, es porque a veces uno mismo se autorrecuerda cuando yo hice y cuando yo tal. Siempre ponemos el yo muchas veces por delante de nuestras frases, ahí tenemos un problema. Así que en este sentido, una vez que hemos entregado o hemos hecho la acción que sea, ya está, y a la siguiente. No nos debemos vivir en ese rememorar todo lo que hemos ido haciendo, sino que tenemos que avanzar. Lo que decíamos, Dios ve nuestras ofrendas y el ejemplo claro lo tenemos cuando Jesús estaba en el templo y Él comenta con sus discípulos lo que está observando y por último el secreto. Esa idea de ser conscientes de que todo lo que hacemos estamos siempre en la presencia del Señor, que Él ve absolutamente todo. Pero cuando venimos y traemos nuestras ofrendas, esa actitud que nos decía Heidi, ¿no? De venir con un corazón limpio, de venir en paz, de venir conscientes de que lo que traemos es ante la presencia del Señor. Ser más conscientes de la presencia del Señor cuando hacemos esto, que a veces que no caigamos en la rutina de que lo hacemos porque toca, sino conscientes de que todo es del Señor, de que lo hacemos en un corazón alegre, genuinamente agradecido. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Jesús nos da estas advertencias? Fijaos, porque el corazón humano, que es engañoso, le es muy fácil pasar del altruismo al egoísmo distorsionado. El que da una línea finísima y nos pasamos de un lado al otro con mucha facilidad. De la generosidad a la vanidad, de wow, qué bueno soy, y podemos caer en eso. Y de la discreción a la autocongratulación, ¿no? Esto de que a lo mejor no decimos nada, pero por dentro estamos ahí, al recordarnos a nosotros mismos lo que hemos hecho. Entonces, la línea es tan fina que siempre tenemos que estar con estas palabras de Jesús en nuestra mente, de estar alertas, de que no lo hagamos para ser vistos, que lo hagamos para la gloria del Señor. Y tenemos que estar siempre pues, pensando en lo que Dios nos pide que hagamos según su palabra. ¿Vale? Bueno, fijaos, ¿qué dice Jesús de cuál es la recompensa que reciben? Pues aquellos que se autorrecompensan porque ya han sido vistos y ya llevan la medalla puesta. Esto es nada. Pero ¿cuál es la recompensa que recibimos por parte del Señor? Fijaos, hemos recibido un gran amor de Dios y ese gran amor no es para que seamos contenedores, sino para que seamos distribuidores de ese gran amor. Y cuando nosotros somos generosos con los demás, en realidad no es cosa nuestra. Es obra del amor de Dios que hemos recibido, que simplemente lo estamos distribuyendo a los demás. Es un amor genuino, Dios nos ha amado para que seamos capaces de amarnos unos a otros. Y esa es la expresión de amor, que cuando somos generosos, cuando nos ayudamos unos a otros, cuando damos ofrendas, cuando damos nuestras diezmos, que lo hagamos en ese concepto de que lo que hemos recibido, eso damos. No es más, en realidad no tenemos mérito cero, porque simplemente que el gozo que se produce en nosotros, porque simplemente estamos obedeciendo y dando de lo que hemos recibido. ¿Sí? ¿Qué pensáis? Os habéis quedado muy callados. Bien, pues pasamos a la oración.
Y ahí tenemos 3 preguntas más para trabajar en grupo y a ver, pues cada grupo la pregunta que le corresponda.